nuestras vidas. Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Nuestro tema de hoy titula Desde un torbellino. Y creo que este tema será muy importante para entender cómo es que Dios actúa en la vida del ser humano. Para estudiar este tema abordaremos dos asuntos. En primer lugar, el discurso de Dios y en segundo lugar, diseño inteligente. Y vamos a comenzar por el primero, discurso del Señor. Mientras el discurso de Eliud prometía ser diferente, finalmente terminó siendo una gran decepción. Pero repentinamente Dios aparece en el libro, o reaparece en el libro de Job, porque él ya había aparecido primero y ahora reaparece con su discurso, y este es realmente sorprendente y distinto. Algunas consideraciones importantes acerca del discurso de Dios. En primer lugar, Dios aparece sin aviso previo. Dios aparece para responder a Job en medio de un torbellino de manera poderosa. Eso en el libro de Job 38:1. Esa manifestación llamó la atención de Job. Yo quiero hacer una pregunta ahora para ilustrar ese asunto. ¿Qué debemos hacer cuando Dios decide hablar? Todos ustedes van a decir, escuchar. ¿Y qué debemos hacer cuando Él habla a partir de un torbellino, una tormenta? Entonces nosotros decidimos escuchar con mucha atención. Dios quería que Job escuchara con mucha atención. En segundo lugar, Dios le presentó a Job el desafío de responder y utilizó el método de las preguntas retóricas. A lo largo de la historia Dios usó ese método. Hizo preguntas no porque no supiera la respuesta, sino para tener un diálogo restaurador. Y, por ejemplo, hay algunas preguntas que nosotros encontramos en la Biblia. Y le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Y después le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y después le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Dios no quería saber lo que Elías hacía allí, o dónde estaba Abel, o cuál era la situación geográfica de Adán y Eva. Él quería tener un diálogo con sus criaturas. Él quería resolver sus miedos, sus dudas, su falta de conocimiento. Y muchas cosas realmente se resuelven con el diálogo. En el discurso de Eliú se describe a Dios como un Dios distante que solo aparecía para corregir y hacer justicia, mientras que la autorrevelación del Señor presenta un Dios personal, interesado e integrado hasta los más mínimos detalles en asuntos del universo, incluyendo el destino de Job. Hola, pastor, una consulta. ¿Cuáles son los temas del discurso de Dios? Diego, en realidad Dios habla de los diferentes aspectos de su dominio sobre el cielo, la tierra y el mar. También sobre el ciclo diario y hasta habla del dominio sobre la muerte. Las palabras finales del primer discurso de Dios están registradas en el libro de Job, capítulo 40, versículo 2. Él terminó de hablar con la pregunta retórica. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? Y allí usa la palabra Shaddai para describirse a sí mismo y que destaca especialmente su soberanía suprema. Él es el omnipotente. Por otro lado, ¿quién era Job? El Señor le hace preguntas en toda su conversación, pero Job no es capaz de responderlas. Dios utiliza el método del profesor, del instructor que enseña la Torá a su pupilo. Y Job tuvo que admitir al final y lo hizo más de 70 veces, que él no sabía, que en su mente finita no podía comprender sabiduría infinita del Creador. Perfecto, pero ¿qué es design inteligente? El segundo tema de la lección esta semana es el diseño inteligente. Es decir, la expresión diseño inteligente se refiere al argumento de que la mejor explicación para las características del universo es un origen inteligente en vez del modelo darwinista de la selección natural. Las preguntas retóricas de Dios en Job 38 y 39 presentan una vislumbre arrebatadora del universo creado. Job vivió hace miles
de años y entendían poco sobre el mundo creado. Así el discurso de Dios en el libro de Job nos recuerda que la belleza compleja del orden divino en la creación realmente depende de un Dios creador. En tercer lugar, vemos nosotros que aunque la revelación natural ciertamente señala al Dios creador, entonces no presenta una imagen completa de Dios Salvador que es necesaria para nuestra comprensión sobre la redención. Gracias a los avances científicos podríamos responder algunas de las preguntas que aparecen en los capítulos 38 y 39. Y aunque la mayoría de las veces tendríamos que decir no sabemos, la Biblia llama la sabiduría de este mundo locura. Él prende a los sabios en la astucia de ellos, dice 1 Corintios 3, 19 y 20. Job respondió al sublime cuestionario de Dios y admitió que yo no sabía nada, yo no comprendía nada. Job había oído hablar de Dios, pero ahora reconoció la diferencia entre el oír de Dios y tener una experiencia real y personal con Dios. Algunas aplicaciones al final de esta lección. En primer lugar, muchas veces Dios se revela a través del diálogo. El contacto directo con Dios nos da una experiencia y una perspectiva más clara del carácter del Creador. En segundo lugar, cada persona sincera que tiene un encuentro con Dios reconoce de inmediato que no es nada ante la inmensidad del Señor. Hay un principio: cuanto más cerca de Dios, más pequeños y más dependientes somos. Cuanto más lejos estamos de Dios, nos veremos más grandes y nos hacemos más independientes de Él. Si Dios se presentaría delante de ti en este momento y Él te preguntaría algo sobre tu vida hoy, ¿qué crees tú que Él te preguntaría? Piensa en eso. En la última parte de nuestro bosquejo es la creatividad. Es la parte que nosotros ahora vamos a practicar en la semana como resultado de esta lección. Una cosa es realmente creer en Dios y creer que está cerca de nosotros. Y otra cosa muy diferente es vivir esa cercanía. Yo quiero invitarte a vivir una experiencia cercana con Dios. Y esto a través de la palabra de Dios y también de la lección de la escuela sabática. ¿Qué te parece? Únase a ese movimiento de buscar a Dios en la primera hora de cada día y hagamos de esto nuestro primer trabajo. Hay un hashtag de nuestro programa que es Primero Dios y después también hashtag LesADB, lección de escuela sabática. Que Dios te bendiga. Y recuerda siempre nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es el alimento para la vida.